Buenas tardes. Acá este video va a ser una ayuda y parte de lo que voy a estar haciendo con el curso, que es generando videos de cada uno de los contenidos, aparte de las clases de Zoom. Entonces voy a empezar con esto, que es un reforzamiento de los contenidos anteriores respecto al primer contenido de la materia de sexto, que serían sobre múltiplos y factores, ¿ya? Que lo vimos en quinto y un poco en cuarto, ¿ya? Entonces voy a empezar la explicación. Esperemos que se entienda y que sea un apoyo. Empezamos acá con la pregunta, típica pregunta de qué es un múltiplo, ¿ya? Hay muchas formas de explicar lo que es un múltiplo. Acá voy a usar algo más tradicional que se dice de lo que es, ¿ya? Que son el resultado de multiplicar un número por todos y cada uno de los números naturales, ¿ya? Recordad que nosotros de primero a quinto básico hemos trabajado solo números naturales y un poco de números decimales, ¿ya? En la siguiente diapositiva vamos a hacer un poco la explicación de lo que era un número natural, ¿ya? Pero prácticamente un múltiplo es el resultado de multiplicar dos números que son naturales, ¿ya? En este caso el 2 y el 3 son naturales y el resultado de esto sería 6, 5 por 10 sería 50 y 5 por 12 60, ¿ya? Y los resultados que yo voy obteniendo acá, voy a hacer acá al ladito mejor, 6, 50 y 60 serían múltiplos. O sea, el 6, voy a agrandar ahora, el 6, perdón, perdón, pero voy a agrandar acá, se me fue, eso. El 6 es múltiplo del 2, el 6 es múltiplo del 3. Lo mismo con el 50. El 50 es múltiplo del 10 y también el 50 es múltiplo del 5. El 60 es múltiplo del 12 y el 60 también es múltiplo del 5. ¿Ya? Sigamos. Como dije anteriormente, eh, voy a explicar ahora qué son los números naturales. ¿Ya? Es importante que ahora empecemos a definir los conjuntos, ¿ya? Porque necesitamos ya empezar a hablar de conjuntos, números enteros, números racionales, números naturales. Entonces, a los naturales ya hay que empezar a conocerlos con este signo que está acá, con una n, que se hace de esta forma. Y la definición de ellos es la siguiente. Son los números que en la historia del hombre primero sirvieron para contar objetos, ya o sea, una piedra, dos piedras, tres piedras, etcétera. O si hablamos de animales, un animal, dos animales, tres animales, etcétera. ¿Ya? Y también dice que, y no solo para su contabilización, sino también para ordenarlo, es decir, por cantidades, por ejemplo. O sea, acá hay un rebaño de 3 ovejas y acá hay un rebaño de 6 ovejas. Estos números eh, se inician a partir del número uno y no hay una cantidad total o final, es decir, son infinitos. ¿Ya? Entonces los números naturales empiezan del uno, pero acá hay una excepción, que esto va en la parte de muchos matemáticos, ¿ya? Que dicen que los naturales empiezan de la cantidad de no tener nada o de la cantidad de tener uno. ¿Ya? Entonces eso es criterio del profesor. Tampoco vamos a estar discutiendo por decir que los naturales empiezan en el uno o empiezan en el cero. ¿Ya? Acá, si lo dejan desde el cero en adelante va a estar bien y si lo dejan del uno en adelante va a estar bien. ¿Ya? Siguiente. ¿Ya? ¿Qué es un factor? Ya, entonces acá la definición más acertada y más fácil de comprender es la siguiente. Los factores son los números que se multiplican para obtener otro número, ¿ya? Parecido a los múltiplos, ¿ya? Pero a mí me preguntan por esos números que se están multiplicando. Entonces, los factores del 12 son, como ejemplo, 3 y 4, los números 3 y 4, son factores del 12, dado que 3 por 4 es 12.
Otra vez, el 2 y el 6 son factores del 12 porque cuando ellos se multiplicaron me daba 12. Otra vez, el 1 y el 12 son factores del 12 dado que 1 por 12 es 12. Suena un poco enredado, pero es simple, ¿ya? Es decir, todos los números que yo encuentre, o sea, las multiplicaciones que yo encuentre y me den un número que me están pidiendo son los factores. O sea, si me piden los factores del 12, yo puedo decir que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. O sea, en este caso tiene, si yo los cuento, un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores, cinco factores, seis factores. ¿Ya? Y preguntas típicas, que son las que siempre salen en las pruebas o que son la base fundamental de esta materia. Empezamos con, por ejemplo, encuentra cinco múltiplos de cada número. Es decir, si yo escribo un número acá, por ejemplo, el 4, ¿ya? Voy a hacer los resultados. Entonces, voy pensando mentalmente. Encuentra cinco múltiplos de cada número. Y si volvemos a la definición, son el resultado de multiplicar un número por todos y cada uno de los naturales. Es decir, que acá voy a estar pensando siempre en 4 por algo, ¿ya? 4 por cualquier número. Después, 4 por nuevamente cualquier número, etcétera. Entonces, esa es la parte que deben hacer mental. Entonces, por ejemplo, digo 4 por 1, 4. Ahí tengo un múltiplo. 4 por 5, 20. Ahí tengo otro múltiplo. 4 por 10, 40. Ahí tengo otro múltiplo. 4 por 6, 24. Perdón, 24. Ahí tengo otro múltiplo. Y no sé, 4 por 3, 12. Y ahí tengo los 5 múltiplos que me están pidiendo de cada número. Si me hubieran preguntado ese. Lo mismo pasa con cualquier otro número. O sea, si yo cambio acá, por ejemplo, ya un número más difícil. La tabla del 7, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como dijimos que es multiplicar un número por cualquier otro, entonces empiezo, no sé, 7 por 0, 0. También es múltiplo. ¿Ya? O, por ejemplo, 7 por 3, 21. 7 por 5, 35. 7 por 7, 49. 7 por 6, 42. Y pensemos una facilita, 7 por 2, 14. Entonces, aquí estarían los 5 múltiplos de cada número, según la pregunta. Y acá, ya, otra pregunta que siempre sale es, encuentra todos los factores de los siguientes números. Por ejemplo, pongamos el típico ejemplo del 16. Entonces, cuando salga esta pregunta, más fácil es hacer las tablas que en el 16. Entonces, una por 16 me da 16. Otra, a ver, por ejemplo, 4 por 8 es igual 16. Perdón, me equivoqué. Estaba perdiendo. Perdón. 2 por 8 es igual 16. Me equivoqué. Estaba pensando en el 4 por 4. Entonces ahora 4 por 4 es igual 16. ¿Ya? ¿Qué pasa si el profesor en esta pregunta me dice ordénalos o escríbeme cuántos factores tiene? Entonces lo que debo hacer ahora es escribir la respuesta. Entonces la respuesta, por ejemplo, sería el 1, el 2, el 4, el 4, el 8 y el 16. Ya. Pero ¿qué va a pasar acá? Justamente aquí está pasando, ¿ya? Que se está repitiendo un número. Y cuando pasa eso, ¿ya? Se tiene que eliminar. Entonces, estos son los factores del 16 y tiene un total de 5 factores, ¿ya? Eso sería la explicación básica de lo que vamos a hacer en las primeras clases
como recuerdo, así que espero que esta presentación o este ejemplo les sirva para ya empezar a ver lo que vamos a trabajar, ¿ya? Así que me despido, ojalá puedan ver el video y nos vemos pronto en las clases por Zoom o en la sala de clases si es que nos vemos presencialmente. Hasta pronto.